Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hoy vamos a hacer alfajorcitos de maicena dentro de lo que compete a las masas fundamentales. Seguimos con masas fundamentales, así que vamos a hacer una masa que es justamente la de los alfajorcitos de maicena, que lo que tiene de particular es que lleva almidón de maíz, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer como ingredientes principales dentro de los secos tenemos harina, almidón, polvo de hornear y bicarbonato. Se nota la diferencia en la textura. El polvo de hornear nos damos cuenta porque pasa muchas veces que en casa no guardamos rotulado, o sea, con una etiqueta que diga polvo de hornear y el otro bicarbonato. Nos damos cuenta del bicarbonato porque es mucho más fino y el polvo de hornear porque es muy similar a lo que es la harina, ¿sí? Para que sepan. El polvo de hornear, les cuento, y el bicarbonato son agentes químicos, ¿sí? Que producen justamente gas. La única diferencia es que actúan de distintas formas. El polvo de hornear actúa en efecto calor, o sea, en el horno, y el bicarbonato con la humedad actúa, ¿bien? Para que tengan eso en cuenta. En el caso de los alfajorcitos de maicena lleva los dos, ¿sí? Y no hay que pasarse con la cantidad de bicarbonato porque eso hace que después los alfajorcitos, cuando hacemos la masa, salgan como muchos puntitos en la tapita, ¿no? Hace que salgan como muchos puntitos, así que hay que tener cuidado. Y el otro de los secos, azúcar común en este caso, ¿sí? Azúcar blanca común. Después tengo manteca, bien, o margarina, los huevos y las yemas, que ya tengo separadas acá. Y opcional cada uno, ralladura de limón o naranja y esencia de vainilla. Vamos a empezar. Lo primero, como siempre, obviamente sobre la mesada limpia, tamizamos almidón, harina, bicarbonato y polvo de hornear. Todo junto, los secos con los secos, los líquidos con los líquidos, ¿sí? Recuerden siempre eso. Hay infinidad de recetas de alfajorcitos de maicena. Esta receta, que les voy a dejar abajo, escrito abajo del link, ¿sí? Son unos alfajorcitos tiernos. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas recetas, ¿sí? Alfajorcitos en donde cuando los comen van a ver que son como secos o como duros. Bueno, estos no, para que sepan y lo tengan en cuenta. Como verán, lleva bastante hidratación y así como la masa sablé que ya nosotros hicimos de las galletitas, tampoco lleva un amasado, ¿sí? Sino un unificado nada más. Realizo una corona en el centro para colocar los líquidos. ¿Qué es lo primero que voy a colocar? Azúcar y manteca. Y con mi cornet, para los que no conocen, esto es un cornet, ¿sí? Un dispositivo, utensilio, como quieran llamarlo. Bien, que vienen de plástico, algunos vienen de metal. Y vamos a empezar a unificar la manteca. Obviamente la manteca a temperatura ambiente, recuerden que no puede estar fría en la heladera, con el azúcar. Acá tengo otro cornet, ¿sí? Me voy a ayudar con los dos para no usar tanto las manos. Recuerden que nosotros tenemos que tratar de no darle tanto calor a la manteca. Si bien la quiero a temperatura ambiente y que se unifique con el azúcar, tampoco quiero que dé tanto, que se me derrita del todo por completo, ¿sí? Y además también por una cuestión de prolijidad y organización. Cortando la manteca
que se una. Obviamente que se va a mezclar un poco, ¿no?, de los secos que venimos teniendo. No pasa nada porque después igualmente vamos a tener que unificar. ¿Ven? Una vez que más o menos ya se unen, voy a agarrar, voy a primero ponerle la ralladura de naranja y de limón. A mí porque me gusta, algunos le ponen solo limón, otros le ponen naranja. Siempre que voy a agregarle una ralladura, sin llegar a la parte blanca, les voy a mostrar, sin llegar a esto. En este caso, este es un microplane, bien, que son buenísimos. Y le saca solamente la primer capa de la cáscara de la naranja. Bien, ¿y por qué digo? Porque en casa con un rallador común muchas veces tendemos a hacerlo así muy fuerte, ¿sí? Se pasa una sola vez y se cambia de lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte blanca de la naranja lo que hace es darle sabor amargo. Y yo no quiero eso. La realidad es que quiero que perfume y que me quede un rico aroma a naranja y a limón, no amargo. Por eso es solamente una pasada, ¿sí? Sin llegar a tocar la parte blanca de la fruta. En este caso estoy haciendo el doble de receta. Recuerden que les voy a dejar las cantidades debajo del videíto para que puedan realizarla en casa. Así que como estoy haciendo doble, por eso estoy poniendo ralladura de ambos. También lleva coñac, media tapita de coñac, pero eso es opcional, bien, también es para perfumar. Todo esto que está acá, lo saco obviamente a la preparación. Listo. Bien, unificamos acá la ralladura con la manteca para que se perfume. Voy a agregar las yemas y los huevos. Todo esto sería la parte líquida. Sin batir, sin nada. Simplemente unifico con la manteca. Y ahí sí voy a empezar a agregar los secos, ¿sí? Voy a hacer un arenado. Siempre en lo posible trabajando con el cornet. Si no tengo el cornet, lo puedo hacer con la mano, ¿sí? Pero recordemos que después la masa, como todas las masas fundamentales, van a necesitar un poco más de frío, ¿sí? De por sí va a llegar un punto en donde voy a tener que tocar con las manos. Pero bueno, cuanto menos la toco, mejor. Dejo el cornet, solo lo ayudo para arrimar. Y ahí con este movimiento que voy aplastando, voy unificando los secos con todo el líquido que yo tenía. Hasta formar una masa uniforme. ¿Por qué digo esto? Lo vamos a sentir un poco como en la sensación de dura la masa por el almidón. Por eso lleva mucha más cantidad de almidón que de harina. La cantidad de huevos que lleva también va a depender del tamaño del huevo, así que tengan cuidado con eso. Recuerden que un huevo
pesa 50 gramos, ¿sí? Son 30 gramos de yema, 20 gramos de clara. Entonces tengo que tener cuidado también con el tema de los huevos, si son muy chiquitos, si son muy grandes, ir verificando. Recuerden que los huevos los cascamos aparte. ¿Ven? Una vez que tengo ahí sí puedo empezar a utilizar las manos. Y solamente voy aplastando, no amaso, no es como un pan, ¿bien? Solo voy aplastando, sableando. Recuerden que ya aprendimos ese término en una clase, así que voy a ir sableando, ¿sí? Bien, una vez que tenemos ahí, también me ayuda un poco con el cornet, ¿ven? Yo la toqué muy poquito y miren, ya se me empieza a pegar. Esto es por la manteca, ¿sí? Es normal que suceda. Por eso hay que tratar de no tocarla tanto, ¿sí? ¿Ven cómo se pega en la mesada también? Si yo justamente la aplasto, se pega en la mesada. Esto así como está, lo voy a poner en un film o en una bolsita y lo voy a llevar a la heladera. Tiene que descansar como mínimo media hora. Si podemos dejar que descanse más, ya sea una hora, muchísimo mejor, para que repose la manteca, tome cuerpo. Recuerden que cuando la pongamos en la bolsa hay que aplastarla un poquito. Bien, pero sí o sí, media hora como mínimo. Bien. Listo, la masa ya tomó frío. La voy a sacar de la heladera. Tengo almidón. Voy a tirar sobre la mesada. Y lo que voy a hacer en este momento es romperla un poco y volverla a unir. ¿Para qué es esto? Porque la masa toma mucha humedad, bien, en la heladera. Entonces siempre debo hacerle esto y ahí sí recién empiezo a estirar. Siempre trabajando con almidón. Pueden hacerlo con harina si no tienen almidón, sin ningún problema. Pero yo prefiero el almidón porque el almidón no lo absorbe tanto como la harina. Voy a estirar la masa. Más o menos un aproximado de 2,5 centímetros, a ojímetro obviamente. Siempre estirando con palote. Esto va a depender de cómo cada uno quiera hacer los alfajorcitos. Pueden estirarlo un poquito más finos, pero ya corren el riesgo de que les hagan un poco secos, ¿sí? Y voy a empezar a cortar las tapitas. Tengo un cortante de 5 centímetros de diámetro. Siempre lo paso un poquito por almidón para que no pegue tanto la masa. Hoy particularmente hace mucho calor. Eso también a veces no beneficia. Entonces marco todas las tapitas. Lo mismo haría si tuviese harina, ¿no? Obviamente. Lo que sí, traten de no excederse con la harina, por favor. Termino de cortar. Recuerden que es una masa bastante delicada. Y así como están, los voy a llevar a una placa enmantecada y enharinada. Siempre recuerden que cuando los estivo en la placa tengo que dejar más o menos 1 centímetro de distancia, ¿sí?
porque esto, recuerden que tiene polvo de hornear, cuando entre al horno va a subir, va a inflarse un poquito más. Si alguno se desarma como el que me pasó acá, esto lo vuelvo a poner en el rejunte y después vuelvo a cortar, ¿sí? Eso porque justo en esa parte de la mesada no llegó, no puse almidón al momento de estirarlo. Perfecto, una vez que complete toda la placa, que están listos, armaditas las tapitas, la voy a llevar a horno 160 grados por aproximadamente de 12 a 15 minutos. Sí, el horno tiene que estar moderado, no tiene que estar fuerte al mango, ¿sí? O sea, lo precaliento y después le bajo la temperatura. Porque esto, tengo esto y tengo otra plaquita más de la receta. ¿Por qué digo esto? Porque si lo tengo muy fuerte al horno, voy a agarrar y voy a hacer que se me quemen y que se empiecen a dorar. Y los alfajorcitos de maicena tienen que quedar blanquitas las tapitas. O sea, no tienen que quedar doradas. Así que siempre hay que tener mucho cuidado con el tema del horno. En este caso ya estaba precalentado. Bien, salen del horno. Ya están cocidos, están livianitos. El color que tienen ese medio doradito es justamente por la naranja y el limón que le pusimos. Y por el color de las yemas del huevo, también les puede quedar así un poquito, ¿bien? Si les puede quedar un poquito más blanquitos, mejor. Tiempo, sale la otra tanda de galletitas. ¿Ven? Hermosas. Eso rugoso es normal que quede, ¿sí? Porque como les dije, esta es una masa tierna, o sea, una masa de esas de alfajorcitos de maicena que no son esos duros, secos, que cuando los como como que se me pegan en el paladar. No, la idea de esto es que los puedan comer con dulce de leche y que sean ricos. Así que así como están, lo vamos a dejar enfriar. ¿Vieron el colorcito que es, como les dije, bastante amarillito por el tema de las yemas y por las ralladuras que ya le puse? Y obviamente porque descansó en frío bastante tiempo. Las dejo enfriar y después las rellenamos para armar los alfajorcitos, ¿bien? Bien, tengo mis tapitas ya frías. Lo que estoy haciendo ahora es rellenar bien con una manga. Siempre por fuera, por los bordes, porque le voy a dar presión obviamente. Unifico. Y paso por el riquísimo coco, que a mí al menos me encanta. Estas tapitas también, si quieren, las pueden hacer de chocolate. Con un cacao amargo o un cacao amargo, si es que tienen en casa, pueden agarrar y pueden reemplazar 20 gramos de lo que corresponde de harina y las pueden hacer de chocolate si quieren. Estos son unos alfajorcitos como para comer 2 y no comer más. Bueno, depende. Si son muy golosos van a comer un par más. Sí o sí tienen que rellenar uno por uno. Recuerden que con mucho amor, por favor. Porque es una masa delicada, ¿sí? Así que puede romperse. Entonces tengo que tener mucho cuidado al momento de rellenarlos. Recuerden siempre del borde. Tapita, tapa, tapita, tapón. Bastante coquito rallado. Y listos.
para la merienda. Mientras tanto, nada, buen apetito. Yo me voy a comer uno.